Ok. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de nuevo aquí en estos programas que ahora ya habrán visto que tenemos como tema el ensayo. Eh, Hoy quería hablarles sobre algo que aparentemente no tiene nada que ver con el ensayo, pero que sí es fundamental, y es el uso de la ortografía o la gramática, si ustedes quieren, para ser más extensos. Eh, Cuando nosotros escribimos nuestros ensayos, es muy importante saber el uso de todas las figuras ortográficas. Cuando me refiero a eso es, podemos reconocer lo que es una oración simple, lo que es una oración compleja, lo que es una oración declarativa, interrogativa, etcétera, etcétera, exclamativa, etcétera, eh, porque todo eso lo vamos a utilizar en nuestro discurso del ensayo. Nosotros recuerden que ya venimos desde español 1, español superior 1, viendo todas estas cuestiones. A estas alturas ya nosotros no deberíamos de tener problemas. Sin embargo, los tenemos. Siguen algunos de ustedes sin acentuar ciertas palabras. No hay problema. En la segunda parte de este final, o sea, el segundo semestre de redacción, junto con lo que vamos a llevar un pequeño mini curso, valga la expresión pequeño mini, de todo lo que fue lo que vimos en la gramática aquí. Desde luego tenemos invitado a Blackie, pero ella ya se va. ¿Mm? Ella ya se va, aunque no quiera irse. No, oh, ya se va. No sé si ya causé aquí yo un destrozo. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿O me llevan al hospital? Bueno, volviendo al tema de la ortografía, entonces es importante. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, continúan escribiendo oraciones muy sencillas, es decir, sujeto y predicado. Juan corre. Eh, Hay que empezar a complicar nuestras oraciones. Yo sé que todavía no tienen tantas ideas, porque esto no es que yo lo aprenda, sino que según lo que le van ustedes poniendo a su cabeza, es lo que le van a ir sacando. Sus oraciones se van a volver cada día más complejas. ¿Por qué? Porque las van a necesitar para lo que van a querer explicar. Entonces, una de las partes principales para un buen ensayo es esa, que nuestras oraciones sean ricas en adjetivos, sean ricas en adverbios, sin abusar. No se trata de poner adjetivos sin ton ni son, ni adverbios sin ton ni son. No. Cuando creamos que un adverbio va a ir muy bien, o un adjetivo va a iluminar más la idea que yo quiero dar, entonces lo vamos a utilizar. ¿Sí? Lo vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a usar nunca una frase. Recuerden, la diferencia entre oración y frase. Oración es sujeto y predicado, es decir, algo y un verbo. Mientras que la frase puede ser algo que no tenga el sujeto porque se sobreentiende, o que pueda ser nada más el verbo. Cállate. Yo le diría eso a cualquiera que me dijera que el arte no sirve. Eso, estoy pensando en un ensayo. Ese cállate es un puro verbo. Sí, ahí sí lo podemos usar, y desde luego lo tendremos que usar con signos de exclamación. Recuerden, los signos ortográficos de puntuación no son como en Estados Unidos, no se pone hasta el final, sino que se abre desde un principio y se cierra al final. Abren los signos de exclamación, cierran los signos de exclamación.
abren los signos de interrogación, cierran los signos de interrogación. A mí me parece que esta manera de escribir es mucho más rica que la de los norteamericanos. Aunque los norteamericanos tienen la ventaja de ciertas formas como what y ciertas formas que ya llevan implícita la pregunta, ¿sí? Bueno, nosotros también, nada más que ahí otra vez se nos vuelve un poquito complicado. Por ejemplo, el qué, ¿sí? El qué con un acento, acuérdense que este es un diacrítico, el qué con acento significa una pregunta, y el qué sin acento es algo que va a explicar. Federico, que trajo el pastel, se lo comió casi todo. Ahí no lleva acento. ¿Qué trajo Federico? Pues el pastel. Ese qué lleva el acento. Entonces, no hay que olvidar esos acentos, ya que estoy aquí en el área de acentos, no nada más en los diacríticos y en las palabras que deben de llevar acentos. Vamos a tener el próximo semestre les digo, un pequeño recordatorio de todas estas cosas que vimos con unos cuantos ejercicios, junto con lo que ya vamos a llevar al final, que es prácticamente teoría de la escritura. Bueno, también es importante que ya sabiendo hacer nuestras oraciones, que pueden ser explicativas, pueden ser interrogativas, pueden ser descriptivas, pueden ser de muchos tipos, tengamos en cuenta y que no lo olvidemos nunca, que los párrafos inician normalmente con una idea. Esa es la idea principal de ese párrafo. Y cuando esa idea ya se va diluyendo en el párrafo, es la hora de cambiar de párrafo. No me hagan esos párrafos que parecen longaniza, que miden 10 metros. Separen, pero tampoco caigan en el otro extremo. Hay algunos de ustedes que siguen haciéndolo, que me ponen una oración, otra oración, otra oración, y dejan espacios y espacios y espacios y espacios. Eso es pobreza de escritura, porque si ustedes revisan lo que están escribiendo, se darán cuenta de que todas las oraciones que pusieron ahí, casi estoy seguro que después de la idea principal, 5 o 6 de las que tienen ahí se relacionan con la primera oración, lo que quiere decir que esas 7 más la primera no es otra cosa más que un párrafo con su idea principal. Entonces, no olvidemos eso, es fundamental, no me importa qué es la carrera que van a estudiar, lo van a utilizar en todos lados. La idea principal la desarrollas cuando ya sientes que se gastó, que ya no que vas a agregar algo nuevo, entonces pones, redactas un nuevo párrafo. Ahora, aquí cuando vamos a redactar un nuevo párrafo, hay una serie de palabras que nos sirven como de unión. A veces la misma oración nos va a servir como de unión, pero muchas veces palabras como ¿por qué? O ¿por qué de pregunta? O sin embargo, o por lo tanto, como para darle continuidad al discurso y de lo que se está leyendo, la persona que está leyendo nuestro texto, no se sienta aburrido, ¿no? Esos textos que luego parece que como que estamos en un rezo, pero un rezo desagradable, porque hasta eso, hay rezos que son muy bonitos, pero bla, 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 bla. Sigue el siguiente párrafo. Bla, 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 bla. Ay, oye, por favor. No. Es decir, sean amigos de su lector, ¿sí? Entonces vamos a usar todo este tipo de, inclusive preposiciones pueden utilizar para iniciar un párrafo. Yo aprendí del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que él decía que uno no debería nunca de empezar un cuento con un artículo como el o la, ¿sí? Nunca debería uno empezar un cuento, ¿no? Y yo me atrevería a aplicarlo a nuestros ensayos. No me atrevería a decir que todos los párrafos apliquen eso, pero ya cuando tú ves
el niño venía, mejor voltea eso, ¿no? Voltea tu oración. Recuerden que hay formas de cambiar, en vez de decir el niño venía a jugar a la casa, en la casa el niño estaba jugando. Es decir, podemos enriquecer nuestra forma de escribir diciendo lo mismo. Y esto es muy importante en los ensayos. Recuerden que el ensayo es por excelencia el ensayo de las ideas, la prosa de las ideas, la que dice algo, ¿sí? Entonces hay que hacerlo lo más fácil posible. Otra cosa que son importantes, ahorita regreso a los puntos ortográficos, ¿no? Son las mayúsculas y las minúsculas. La mayúscula, recuerden que inaugura un texto, de cualquier texto. El párrafo empieza con una mayúscula, termina con un punto. Las oraciones que están dentro, cada vez que ponemos un punto, lo que sigue es una mayúscula. Y cuando volvemos a poner otro punto, volvemos a poner otra mayúscula. Alguien se está riendo allá de mí y decir, ay, eso ya lo sabemos desde primaria. Si ya lo sabemos desde primaria, ¿por qué es que no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Eso habla muy mal de nosotros, especialmente si estamos publicando un ensayo en el que yo, Fernando, el experto en ingeniería, resulta que estoy escribiendo sin mayúsculas o sin minúsculas, o tengo errores de tipo ortográfico como escribir vaca con B de burro y cuestiones así. Es muy importante la mayúscula, la minúscula, saber nuestras oraciones, sean un poquito más complicadas, serán mejores. Esto de la oración complicada, no se me preocupen mucho. Según van a ir escalando los grados escolares, les recuerdo que ahorita estamos en preparatoria, ya terminándola, pero vamos a la universidad, van a recibir nuevas ideas. Y la manera de expresar esas nuevas ideas va a ser más compleja, ¿sí? Por lo tanto, van a necesitar oraciones más complejas. Ya nada más decir Juan corre ya no les va a funcionar, ¿sí? Van a tener que poner el objeto directo o el objeto indirecto. Juan corre por la calle porque lo perseguía un perro. Es decir, ya vamos a tener que complicar nuestras oraciones, nos guste o no. Pero les digo, no se preocupen porque esto se va complicando según vamos escalando la pirámide de la educación. ¿Sí? Lo que no me gustaría es que se quedaran en ese nivel de primaria de nada más el sujeto y el predicado. Otra cosa que es importante es la puntuación. No dejen de poner los puntos. El lector necesita esa ayuda. Es como, yo sé que algunos de ustedes ya manejan, ¿sí? ¿Qué sería de ustedes si no vieran las flechas esas que dice para acá no, o para acá sí, o vuelta continua, o etcétera, etcétera? ¿Qué harían ustedes si no tuvieran esas señales, las señales en los pisos y demás? Pues hagan de cuenta que todo eso es como los puntos, comas y demás en la forma en que escribimos. Entonces es muy importante ese punto. Recuerden, el punto no tiene mayor ciencia, no hay otro punto más que el punto que se pone al final de una oración, el punto que pone final a un texto, punto final, el punto y seguido que nos indica que no vamos a cambiar de párrafo, es decir, vamos a poner un punto y ponemos otra oración que la iniciamos con una mayúscula y al final otra vez ponemos un punto. Esto que estoy diciendo que parece una perogrullada significa una tontería, es algo tan obvio que, pues sí, es algo tan obvio y sin embargo siguen cometiendo esos errores. Otra cosa es el uso de la coma y el punto y coma. La mayoría de ustedes no usa el punto y coma por lo mismo que ya dije al principio. Prácticamente no utilizan oraciones complejas. Sus oraciones siguen siendo muy sencillas. Bueno, pero aún en las oraciones muy sencillas
sí podemos usar las comas. Recuerden, las comas es para... muchos que estudian gramática dicen que no es la pausa, que no es para la pausa, sino que nos indica que ahí se va a hacer una separación. Para lo que sea, esa coma ayuda mucho, ¿sí? Juan, el lechero de la colonia, coma, es el que también nos vende el pan. Esa coma entre que pusimos el lechero de la colonia nos ayuda mucho. Si nosotros quitamos esa oración, podemos perfectamente leer lo otro. Pero al ponerlo entre comas, nos están diciendo que es una información extra. Y nada más con poner las dos comas ahí, no necesitamos nada. Entonces es una maravilla el uso de la coma cuando sabemos utilizarla, pero hay que utilizarla. Muy pocos de ustedes utilizan comas, ¿sí? Hay algunos que ya usan comas, pero casi todos ustedes hacen sus oraciones sin signos ortográficos, ya sin puntuaciones ortográficas, ya ni siquiera mencionar el guión, por ejemplo, que el guión pues, nos puede servir para los diálogos, o si no quieren complicarse mucho en los diálogos, el consejo que les di, pongan 2 puntos y empiecen el diálogo. No hay problema. Ya no vuelvan a poner ahí el guión. 2 puntos y guión, no. Eso no va. 2 puntos y luego el diálogo, sí. Hay por ahí una excepción en esto de los 2 puntos y el guión, pero ya lo verán luego ustedes. Lo verán luego ustedes mismos y lo descubrirán. Pero básicamente es como les digo yo ahorita. Otra cuestión que quería hablar sobre los textos de los ensayos es la riqueza de nuestro vocabulario. Procuremos ya mandar al exilio a los verbos facilones. Corrí, comí, hice, habló. Todos ellos tienen sinónimos, ¿sí? Él habló y dijo que él conversó con el grupo y nos hizo saber. Fíjense que aquí no tan solo estoy utilizando el verbo acá de otro tipo, sino que aquí estoy usándolo con un auxiliar. Entonces ya es mucho más rico la forma que estamos expresando. Yo sé que conocen todas estas formas, ni siquiera estoy utilizando palabras que dijera yo, ay, no, es que son tan difíciles que van a tener que trabajar con el diccionario a un lado. No, simplemente traten de buscar el estilo como ustedes van a escribir. Traten de buscar sus adjetivos, lo que ustedes sientan que va a explicar mejor sus ideas. No olviden nunca en un buen ensayo poner un título. El título es también fundamental. Ya les platicaba yo alguna vez que uno de mis maestros me decía, es que el título muchas veces es la mitad del texto que tú escribiste, porque ese texto ya te invita a leerlo o ya te provoca un misterio, te provoca una sensación de querer leerlo. Yo recuerdo algunos textos, había uno que se llamaba Malicia en el País de las Maravillas. Era un título precioso, ¿no? No sé de qué trataba, pero el título nunca se me ha olvidado. Malicia en el País de las Maravillas. Había ese otro que era, creo que era una obra de teatro que se llamaba La autopsia dirá si vive, ¿sí? Es genial, ¿no? Entonces, creo que ese sí era una obra sobre la corrupción policíaca que nos está ahogando aquí en este país, ¿no? Es obvio que si está haciendo una autopsia, pues ya tiene que estar muerta la persona, ¿no? Entonces, pues como que la autopsia dirá si vive, ¿no? Eso no puede ser posible. Entonces, no olviden poner sus títulos. Recuerden, normalmente los títulos
hay dos maneras de ponerlos, ¿eh? Los títulos es, la primera, así sea artículo, va con mayúscula y nada más. Si los demás, algunos de ellos son nombres propios, también se ponen con mayúscula. Y la otra, que es la que a mí más me gusta, es donde todas las palabras, a excepción lo que son artículos y preposiciones, no llevan mayúscula, pero todo lo demás se pone con mayúscula. Esta es una forma antigua de poner títulos. La primera que les dije es más moderna, pero las dos están correctas. Si alguna vez usan la antigüita o la moderna y se topan con un maestro que les dice, no, esto no se puede hacer porque esto no, ni discutan. Está bien, maestro, usen la que les está diciendo él, pero sí, las dos pueden ser utilizadas, ¿sí? Una es más moderna y otra es menos moderna. Luego, somos muy reticentes al cambio. En Barcelona, hace más de 35, 40 años, se publicó un periódico, creo que ya no existe, donde ya el género ya no tenía importancia. Hoy en día, por ejemplo, si estamos en una habitación, 7 mujeres y un varón, siempre decimos, todos nosotros vamos a ir a tomar un café porque hay un varón. O sea, siempre el varón era el que marcaba el género. Y este diario decía que no, que había que ver cuál era el género predominante. Si eran 7 mujeres y un varón, todas nosotras vamos a ir a tomar un café, para que vean hasta dónde llega el machismo. Jamás pegó la idea, ¿sí? Ahora que andan con esto, con las palabras que les quieren quitar el género, no lo hagan, eso es una estupidez. Las palabras, necesitamos su género, somos hombres, somos mujeres, no tiene nada que ver de que una cosa te va a hacer menos o la otra te va a hacer más, simplemente es para saber que tú eres María y él es Juan y ya, porque no vas a decir, es que ella es Juan, ¿sí? Él es María. Es una tontera. Sí, yo creo que el problema en todo caso tiene unas raíces más profundas que no se va a resolver con esa tontería. Bueno, la otra cosa que quiero hablar de la forma, es decir, recuerden que estamos hablando en el ensayo en sentido formal, es el epígrafe. El epígrafe, recuerden, siempre está situado título y luego, hagan de cuenta que hacen una división mentalmente de su texto y de esta mitad en medio hacia la parte derecha, en esa parte de ahí vamos a poner nuestro epígrafe. ¿Qué cosa es un epígrafe? Un epígrafe es una pequeña oración, un pequeño verso, un verso que de alguna manera se relaciona con lo que va a ser el texto. ¿Sí? Muchos escritores han reconocido que al leer cierto verso o al leer cierta oración se les ha ocurrido escribir el texto o el poema que a continuación sigue. Creo que nosotros leímos uno, el del prodigioso miligramo, no sé si lo recuerdan, el cuento de Juan José Arriola, que le puso como epígrafe, nada más que este era un cuento, se llamaba El prodigioso miligramo, era el título, y luego tenía de epígrafe, y moverán prodigiosos miligramos. Ese era un verso de Carlos Pellicer, el gran poeta tabasqueño, ya muerto, y de ahí tomó la idea Juan José Arriola e hizo un cuento genial que se llama precisamente El prodigioso miligramo. Bueno, pues ya prácticamente hemos cubierto la forma del ensayo. Todavía me falta algo más. En muchas explicaciones o en muchas exégesis o libros de gramática, todavía viene ahí una idea de la cual yo no estoy de acuerdo. Dice que un ensayo requiere de un párrafo, que es el que es la introducción,
otro párrafo que es el desarrollo y otro párrafo que es la conclusión. Bueno, sí, eso así en términos generales, pero no es cierto. Si tú necesitas 3, 4, 5 párrafos para hacer una introducción al tema que tú vas a tratar, ponlos, ¿sí? No te dejes llevar por esta regla. Esta es una regla draconiana. Todo lo que es draconiano es así como que es ilógico de cumplir, ¿sí? Entonces, no. Tú recuerda, sí, tienes la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y en la introducción, si tú necesitas más de un párrafo, utilízalos. Normalmente con 1 o 2 párrafos tienes para una introducción, ¿sí? Pero si necesitas 6 o 7 o 3 páginas de párrafos, utilízalos, no hay problema. Y luego sigue el desarrollo. Ahí no hay límite. Tú vas a usar los párrafos que necesites. Y llegamos a la conclusión y es el mismo caso. En algunos libros de gramática dice, y en un párrafo concluyes. No. Si tú necesitas 3, 4, 5 párrafos para concluir, vas concluyendo desde el primero que tienes acá, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya en el quinto ya cierras. Pero desde el primero de esos 5 últimos, ya estás tú cerrando tu ensayo. Bueno, yo espero que esta muy brevísima explicación les haya servido para tener una idea mejor de cómo debe escribirse un ensayo en su sentido formal, en su sentido formal, tanto en las puntuaciones y demás. Un último, hagan de cuenta un paréntesis, que más bien un asterisco que voy a poner ahí al final. ¿Qué pasa con las metáforas en los ensayos? Recuerden que yo les dije que el ensayo es la prosa de la razón, la prosa de que explica hechos, cosas. Entonces, yo desaconsejo el uso de las metáforas. No las eliminaría en 100%, tal vez de vez en cuando si vemos que una metáfora o una metonimia, un símil o alguna cosa así nos puede servir en nuestro ensayo, sí, hay que utilizarlo. Estoy refiriéndome al ensayo literario exclusivamente, porque si tu ensayo es un ensayo sobre química o un ensayo sobre ingeniería o un ensayo sobre matemáticas, ahí sí lo desaconsejo 100%. En todo lo que es ciencias exactas, y es un ensayo sobre ciencias exactas, no aconsejaría yo que utilicen las metáforas. Y cuando las utilicen, acá en el ensayo literario, bueno, ahí sí tal vez si sienten que una metáfora va a enriquecer la comprensión de ese texto, adelante, no hay ningún problema. Espero que esta explicación les haya servido para algo, y si todavía quedaron algunas dudas respecto a la forma, al formato, a cómo se escribe, cómo se redacta, háganmela saber, por favor, y nos vemos en la próxima.